Bienvenidos a Economía, soy Belén Palancar, gracias por acompañarnos. Crisis del gigante del motor alemán, Volkswagen, ha anunciado este lunes que planea cerrar al menos 3 fábricas en Alemania para reducir costes. Pero todo apunta a que no será la única medida drástica que tenga que tomar el líder alemán para aumentar su rentabilidad y compensar el déficit de demanda. Y es que la compañía afronta una crisis profunda y sus empleados temen una ola de despidos. Esto nunca había pasado antes. Volkswagen podría despedir a miles de empleados y cerrar plantas enteras en Alemania. El temor es real. Por mucho tiempo, trabajar en Volkswagen era sinónimo de estabilidad. Esto es inquietante para mucha gente porque pone en duda el futuro. Estos son recortes muy drásticos y eso obviamente genera miedo. ¿Cómo mantengo a mi familia? Primero fue el temor, luego la decepción, porque nunca vivimos nada similar en Volkswagen y ahora viene la bronca. Volkswagen atraviesa problemas importantes. Por un lado, las ventas no son suficientes. Solo en Europa se necesitarían otros 500.000 autos para alcanzar la capacidad máxima de las plantas, dice la automotriz. Por el otro, la transición a los coches eléctricos es costosa y tiene poco éxito. Ahora 3 de las 10 plantas en Alemania podrían cerrar. Todos los empleados sufrirían un recorte salarial del 10%. Miles podrían perder su puesto. Volkswagen es el mayor empleador industrial de Alemania, con 120.000 trabajadores. Regiones enteras dependen del gigante automotor. Por eso el gobierno está en alerta. La postura del canciller es clara. Los empleados no deben pagar los posibles errores de gestión del pasado. Ahora se trata de preservar y asegurar los puestos de trabajo. Pero sin reducción de los costos no hay futuro, dice la empresa, y agrega que la producción en Alemania es muy cara. La automotriz presentará este miércoles su detallado plan de recortes. Ampliamos ahora los detalles con nuestro compañero en la Bolsa de Frankfurt. José, Volkswagen no ha confirmado ni desmentido de momento nada, pero el comité de empresa habla de que el plan consiste en el cierre de 3 fábricas aquí en Alemania. ¿Qué supondría esto para los trabajadores de este país y cuándo podría ocurrir? Hola Belén, ¿qué tal? Bueno, de momento parece, según los reportes aquí en Alemania, que de esas 3 fábricas que dice el comité de empresa estarían en riesgo. Sobre todo, todas las miradas están puestas en Dresden y en Osnabrück, al noroeste de Alemania, que es sobre todo donde hay mayor preocupación de que esos rumores de posibles cierres finalmente se concreten en esta parte, como les digo, de Alemania, porque no hay futuro una vez que se dejen de fabricar los modelos que actualmente están en la empresa. Volkswagen tiene un total de 10 empresas, Belén, y el comité de empresa habla no solo de esos cierres de 3 fábricas, sino también de en torno a 10.000 despidos y la reducción general de los salarios de todos los empleados de hasta un 18%. Como adelantabais, ninguno de estos puntos de momento ha sido confirmado por Volkswagen, pero evidentemente sería preocupante. ¿Cuándo podrían ocurrir esos despidos? Bueno, Belén, en realidad no podrían ocurrir hasta mediados del 2025. Actualmente sigue en vigor un acuerdo marco para mantener esos empleos, algo que por cierto Volkswagen ya ha rescindido, pero hay un margen de seguridad y eso acabaría en torno a julio del próximo año, del 2025. Y José, el sector automovilístico es en términos de empleo muy importante para Alemania, es por lo tanto un asunto altamente sensible. ¿Cómo ha reaccionado el gobierno de Olaf Scholz y qué solución habría en el horizonte? Bueno, por parte de Olaf Scholz, como veíamos, se critica a la dirección de la empresa por errores del pasado y se pide que ahora los trabajadores y trabajadoras no lo paguen. Desde la oposición, por ejemplo, el presidente de la CSU aprovecha para criticar a los verdes y a las políticas europeas. Pero lo cierto, Belén, es que el problema del sector automovilístico alemán trasciende lo local. Se trata de una falta de apetito por el coche eléctrico, por una parte, y también, entre otros motivos, por supuesto, sobre todo también la pérdida de
de competitividad y de atractivo en el mercado chino. Desde el comité de empresa, la directora Daniela Carballo, que es una de las voces que ha adelantado hoy esos planes de Volkswagen, dice que comprende la situación crítica de la empresa, pero que hay medidas que se podrían poner sobre la mesa, como, por ejemplo, presentar modelos que fuesen más baratos o también, por ejemplo, evitar las duplicidades de producción entre las marcas, explica ella. José David Navarro, muchas gracias por este análisis. Y otro asunto del día, el precio del petróleo se desplomó en los mercados este lunes. La caída del crudo se produce después de que los ataques israelíes contra Irán hayan evitado las instalaciones petroleras y otros puntos delicados del país. El petróleo de Texas cerró con una caída de más del 6% en la peor sesión en más de 2 años. Los futuros del crudo de referencia mundial Brent también caían casi un 6%, con los precios rondando los $71 por barril. Los precios del petróleo oscilaron en las últimas semanas, con los inversores preocupados por la posibilidad de que un ataque a las instalaciones iraníes desencadenara un conflicto más amplio en el que se vieran implicados otros productores regionales del crudo. Nos vamos hasta Nueva York con Ana Nieto para comentar esta caída. Ana, una vez contenido el frente del enfrentamiento entre Israel e Irán, ¿la economía no sostiene el precio del crudo? ¿Se mantiene la debilidad de la demanda? La demanda está afectada por la debilidad económica del primer importador del mundo, que es China, pero no es que esté bajando el consumo del petróleo globalmente, no es el caso. Lo que ocurre es que el crecimiento de la demanda está llevando un ritmo menor que en periodos anteriores comparables. El mundo sigue consumiendo mucho petróleo y mucho gas. Lo que pasa es que hay mucha oferta y mucha capacidad excedente. La producción de petróleo no ha hecho más que crecer en Estados Unidos, el primer productor, en Brasil, en la Guyana y en países como Argentina. La OPEP sigue siendo clave como organización de productores y de exportadores, pero su influencia en los precios ha ido cayendo por el aumento de la producción en los países que he mencionado hace un momentito. La OPEP tiene en estos momentos recortes de voluntarios de producción que va a eliminar progresivamente a partir de diciembre, lo que volverá a poner presión a la baja en los precios. De hecho, los analistas no esperan que el petróleo suba por encima de los $80 ni siquiera en 2025. Y Ana, siguiendo en Oriente Medio, la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, y homólogos en buena parte del mundo han mandado una carta al gobierno de Israel para evitar el colapso de la economía palestina. ¿Cuál es la preocupación en este momento? Sí, Yellen y algunos de sus homólogos de la Unión Europea, de Canadá, de Japón y de Australia han enviado una carta al primer ministro Benjamin Netanyahu alertando de que el 31 de octubre, jueves, la economía palestina podría colapsar completamente si el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, no aprueba la extensión de la correspondencia bancaria entre Israel y Cisjordania. Sin esta correspondencia, esta conexión al sistema financiero israelí, el sistema bancario caería y con ello el soporte necesario para transacciones comerciales que están cifradas en 13.000 millones de dólares. Los signatarios de la carta dicen que las consecuencias no se harían esperar. En Estados Unidos se teme que incluso pudiera llegar a caer la autoridad palestina o abrir una crisis aún mayor en Cisjordania. En la carta además se alerta a Israel de que las consecuencias no se quedarán ahí, sino que también sufrirá consecuencias negativas el propio país, Israel. Muchas gracias, Ana Nieto, desde Nueva York. Gracias. Más datos del día. Boeing busca recaudar 19.000 millones de dólares a través de la venta de acciones. Así lo ha anunciado este lunes la compañía después de un año difícil para el fabricante de aviones y cohetes. La compañía indicó que lanzará ofertas públicas por 90 millones de acciones de sus acciones comunes y 5.000 millones en acciones preferentes recién emitidas. Con esta medida, según The Wall Street Journal, la compañía espera frenar sus pérdidas financieras y recuperar la confianza tras varios contratiempos. Y es que en este último año, Boeing ha recortado 17.000 puestos de trabajo, ha nombrado a un nuevo director y está estudiando la venta de parte de su negocio espacial. Nos vamos ahora con notas de la región y es que una misión del Fondo Monetario Internacional llegó este lunes a Ecuador en momentos en los que el país atraviesa una crisis eléctrica con apagones de hasta 14 horas diarias. De hecho, el organismo financiero advirtió que por la crisis eléctrica y la sequía, las perspectivas de crecimiento para la economía ecuatoriana del 0,3% este año no eran realistas.
La sequía redujo los embalses de las centrales hidroeléctricas que cubren un 70% de la demanda nacional de energía. En este contexto, el fondo analizará los avances que realizó Ecuador en la implementación de su programa económico en el marco del reciente acuerdo de servicio ampliado por 4.000 millones de dólares. Y más cosas en la región. En Argentina, los trabajadores de la extinta Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, de Argentina, que el gobierno de Javier Milei disolvió para crear otro organismo recaudador de impuestos, comenzaron este lunes 3 días de huelgas y protestas por el despido de más de 3.000 empleados. Los trabajadores iniciaron un paro parcial que consiste en un apagón informático en rechazo al desmantelamiento del organismo recaudador. Según funcionarios de Milei, la disolución de la AFIP le ahorra 6,3 millones de dólares al Estado por achicar la estructura del fisco y la reducción de salarios en el nuevo organismo recaudador. Y otro asunto: a 2 semanas de la conferencia sobre cambio climático, la ONU alertó que los países están muy lejos de cumplir los objetivos del Acuerdo de París de 2015 para limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados. Los compromisos actuales en materia climática solo harán que las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan un 2,6% para 2030 respecto a 2019. Esto queda muy lejos del objetivo de reducir las emisiones de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso un 43% para 2030, tal y como plantea el Acuerdo de París. Además, la Organización Meteorológica Mundial advirtió que en 2023 la concentración de gases de efecto invernadero rompió todos los récords y que se ubicó un 151% por encima de niveles preindustriales. La agencia indica que la emisión de CO2 en las últimas 2 décadas aumentó un 11,4%. Pues así terminamos este informativo económico, pero ya saben que pueden seguirnos en las redes sociales. Gracias por su atención, nos vemos en un rato.